Hola, en la clase de hoy vamos a hablar acerca del polinomio de Taylor. ¿Qué es el polinomio de Taylor? Ahí se los escribí. Es una aproximación polinómica de una función en un punto. O sea, les dan una función y a lo mejor está muy difícil, o sea, tiene exponenciales o logaritmos o no sé, está muy complicada. Entonces, para que más o menos ustedes puedan obtener valores cercanos a esa función sin tener que evaluarla toda, pues sacan el polinomio de Taylor. Y eso es lo que es, o sea, es una aproximación, pero polinómica. O sea, los polinomios, acuérdense que es un número por x a la n más otro número por x a la n menos 1 más otro número por x a la n menos 2 y así. O sea, hasta que tengan c k por x más c que diga. O sea, eso es un polinomio, ¿no? Entonces ese ya es más sencillo de tratar, es más sencillo de derivar, es más sencillo de evaluar, es más fácil de todo. Entonces para eso sirve, para que tengan una aproximación, pero en un punto, o sea, cercano a un punto. El polinomio de Taylor o sea, ustedes lo calculan en un punto. Entonces se va a parecer mucho a la función alrededor de ese punto, pero no tanto alejado de él. Entonces, ¿quién es la fórmula? Bueno, más bien, ¿cómo lo obtienen? Dejen borrar esto de aquí. F es la función que ustedes quieren aproximar. Entonces, eso simbolito así curviadito significa, o sea, no es un igual, es un aproximadamente. Es igual a, si lo quieren escribir como serie, lo escribirían así. Este sería el polinomio de Taylor de grado n en x0. De grado n porque esto que está aquí, este f a la i, solamente simboliza la iésima derivada de f. Es decir, si yo pongo f a la 1, esto es la primera derivada. F a la 2 es la segunda derivada. F a la 50 es la derivada número 50. Entonces lo que están haciendo es sumando, o sea, por eso es un polinomio, porque ustedes esto es una suma, recuérdenlo. Entonces están sumando, están primero derivando, evalúan en el punto en el que les dije, abajo sacan factorial y luego x por menos x0 a la i. ¿Cómo se vería? O sea, si ustedes expanden esto, sería f de x0. O sea, primero agarran la función y la evalúan en el punto que les den. Luego sacan primera derivada, evalúan en el punto por x menos x0. Luego, segunda derivada, evaluada en el punto por x menos x0, pero como es segunda derivada al cuadrado y entre 2 factorial. Luego, tercera derivada, evalúan en el punto x menos x0, como es tercera, es al cubo y entre 3 factorial. Y si quisieran seguir, podrían seguir, o sea, más la cuarta, y luego esto estaría la cuarta entre factorial de 4. Y luego la quinta y la sexta y la que ustedes quisieran. Pero llegarían hasta el n. O sea, este es el polinomio de grado 3, porque es el más grande que tenemos, en x0. Entonces es dependiendo de lo que les pidan. Si les piden un polinomio de grado 2, pues van a llegar hasta aquí. Si les piden de grado 5, pues van a llegar hasta allá, ya no lo escribí. Entonces así es como se ve. O sea, esto que está aquí significa esto. Y se le llama polinomio de Taylor de orden n en x0. Se le dice de orden, no se le dice de grado. Es de orden n. Ajá. Y vamos a ver ejemplos de cómo obtenerlo. Les dan la función e a la x y les dicen que obtengan, bueno, vamos a obtener el polinomio de Taylor de orden 1, 2, 3 en el punto x0 igual a 0. Primero, o sea, para el de grado 1, bueno, el de orden 1 que diga. Ya ven, les dije que no lo hicieron y ya lo hice yo. El de orden 1 sería este, hasta la primera derivada.
hasta ahí. Ese sería el de orden 1. Entonces, ¿qué necesito? Primero, evaluar la función en el punto. Pues vamos a hacer esto. F de x0. O sea, f de 0, porque en este caso el punto que me dieron es 0. Es e a la 0 y cualquier cosa a la 0 es 1. Recuerden, lo que sea evaluado, que diga elevado a la 0 es 1. Y luego necesito la derivada también evaluada en el punto. Entonces, primero derivo. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x. Y luego evalúo en x0 que es 0. E a la 0 otra vez vuelve a ser 1. Y al final ya nada más tenemos que poner x menos x0. Así que el polinomio de Taylor sería f de x0, que es 1, más f' de x0, que también es 1, por x menos x0, que es 0. O sea, 1 más 1 por x, 1 más x. Y este sería el de grado 1. Entonces, vamos que el de orden 1, ¿ya ven? El de orden 2, ¿cómo sería? Igual, pero hasta la segunda derivada. Primera, x por x, x menos x0, más segunda, x menos x0 al cuadrado y entre 2 factorial. Ya sacamos este pedazo ya lo sacamos arriba. Para sacar lo que nos falta, primero necesitamos la segunda derivada. La primera derivada era e a la x, derivada de eso pues vuelve a ser e a la x. O sea, este polinomio está fácil, por eso, ¿no? Y luego hay que evaluar en el punto que nos dieron, que era el 0, e a la 0, 1. Y el 2 factorial, acuérdense que 2 factorial es multiplicar a todos los números anteriores a él, o sea, antes de 2, hasta 1 nada más, ¿eh? Entonces es 1 por 2, 2. Ese es 2 factorial. Y listo. Nuestro polinomio sería esto, que corresponde a este pedazo, más segunda derivada evaluada en el punto es 1 entre 2 factorial, que es 2, por x menos x0 al cuadrado. O sea, 1 más x más 1 medio de x al cuadrado, que es 1 más x cuadrada entre 2. Ese sería el de orden 2. Ahora, el de orden 3. Es, evaluamos la función. Derivamos, evaluamos x menos x0. Segunda derivada entre 2 factorial y esto al cuadrado. Más tercera derivada, 3 factorial y esto al cubo. Todo este pedazo corresponde a esto de aquí, ya lo calculamos. Para el último sumando necesitamos la tercera derivada. La segunda derivada era e a la x, entonces vuelve a ser e a la x. Cuando evaluemos va a ser e a la 0, que es 1. Luego 3 factorial es 1 por 2 por 3, 6. Y ya lo podemos hacer. El polinomio quedaría lo que ya habíamos calculado, más tercera derivada evaluada en 0, 1, entre 3 factorial por x menos 0 al cubo. Y haciendo cuentas, quedaría de esta manera. Y ese sería el de orden 3 en x igual a 0. A lo que me refiero con que localmente se parecen, mejor les voy a poner la gráfica para podérselos explicar. Ahí les puse ya la gráfica. El azul oscuro, o sea, esta que está aquí, es e a la x. Luego la verde que sigue es el de orden 3. Luego la amarilla que sigue es el polinomio de orden 2. Y luego el de orden 1. Entre más grande sea el orden del polinomio, pues va a ser una mejor aproximación, como ven, o sea, se va a acercar más y más y más a parecerse a la función. Pero si se fijan solamente, o sea, se parece mucho, pero alrededor del 0.
sea, porque ya para acá, pues por ejemplo, este hasta se va para abajo, o sea, por eso les digo que es alrededor de un punto. El punto que nosotros tomamos el polinomio fue el 0. Entonces, alrededor de ese, entre más grande sea el orden, mucho más van a lograr que se parezca y que sea una mejor aproximación. Pero entre más se alejen del 0, o sea, aquí ni siquiera tienen que alejarse mucho, o sea, en -2 ya no se parece casi nada, ¿no? Pero para eso nos sirve el polinomio, para que podamos aproximar sin necesidad de estar tratando con una función, porque a lo mejor e a la x pues está fácil, pero pues les puede tocar una función que esté más complicada y para eso nos sirve. Vamos a ver más ejemplos de cómo calcularlo. El siguiente ejemplo es ese logaritmo. Primero el de orden 1. Orden 1 es primera derivada x menos x0. Entonces primero necesitamos evaluar la función en el punto, o sea f en 0 es logaritmo natural de 1 más 0, que es logaritmo de 1 y eso es 0. Y luego la primera derivada. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Abajo copio todo lo que esté adentro y arriba lo derivo. Derivada de 1, 0, derivada de x es el 1 que la acompaña. Y ya lo tenemos. Entonces el polinomio sería... bueno, hay que evaluar este. En 0. 1 más 0, que pues es 1 entre 1 y eso es 1. Entonces sería 0, que es este, más la primera derivada evaluada, que es 1 por x menos 0. O sea, es decir, x. Ese sería el primero. Luego, orden 2 es evaluamos, derivamos y evaluamos x menos x0, más derivamos dos veces, evaluamos x menos x0 al cuadrado y entre 2 factorial. Este pedazo ya lo tenemos, resta calcular el de acá. Segunda derivada es derivar esto que está aquí. Es como si tuviéramos, acuérdense, hay que subirlo. La primera derivada es 1 menos x a la menos 1. Y eso es una regla de la cadena. Bajo el exponente, repito, le resto 1 y derivo lo de adentro. Esto es un más, entonces la derivada es un más 1. Y esto al final les queda 1 más x al cuadrado. Esa es la segunda derivada. Y si la evaluamos en el punto que es 0, nos queda 1 más 0 al cuadrado y eso es 1, porque esto abajo va a quedar 1, 1 al cuadrado 1 y 1 entre 1, 1. Así que el segundo sería esto que ya habíamos calculado, x más segunda derivada evaluada 1 entre 2 factorial, que ya sabíamos que era 2, x menos 0 al cuadrado. O sea, x más x cuadrada entre 2. Y, no es cierto, me equivoqué. Este es un menos, así que aquí va a haber un menos. Así que este es menos 1, menos. Y sería x menos esto de aquí. Así quedaría. Este sería el de orden 2. Al de orden 3. Es este. Derivamos, evaluamos x menos x0. Luego la segunda derivada al cuadrado, 2 factorial. La tercera derivada al cubo y 3 factorial. Todo este pedazo ya lo calculamos, es esto de aquí. Y necesitamos tercera derivada, que es derivar esta que está acá. O sea, es como si tuviéramos menos 1 por 1 más x a la menos 2. Entonces es menos 1 por, bajo el exponente, repito, le resto 1 y derivo lo de dentro, que es 1. O sea, así. Y luego cuando yo evalúe esto en 0, nos va a quedar 2 entre, y abajo, 1 más 0, 1. Al cubo, 1. 2 entre 1, 2. Así que el tercer polinomio es lo que ya habíamos calculado, más tercera derivada, que es 2,
entre 6, que es 3 factorial, por x menos 0 al cubo, y esto es x menos x cuadrado entre 2, más x al cubo entre 3. ¿Por qué? Porque 2 entre 6 es 1/3, que aquí está, y x cúbica. Este sería el de orden 3, y así podríamos seguir calculando 4, 5, no sé qué. Y lo mismo, o sea, si ustedes graficaran esto, o sea, graficaran la función, que es el logaritmo, luego graficaran el de orden 1, el de orden 2 y el de orden 3, tendrían que cerca del 0 las funciones se parecen mucho. El que más se parecería, pues sería este de orden 3, pero ya lejanos del 0, pues ya no se van a parecer tanto. El último ejemplo de cómo calcularlo va a ser la función 1 entre x en x igual a 1. Entonces este vamos a calcular directamente el de orden 3 en ese punto. Para calcular el de orden 3 es la última vez que les escribo la fórmula porque ya me cansé. Ahí está. Entonces eso es lo que queremos calcular. ¿Qué necesitamos? Primero, f evaluado en 1. 1 entre 1, 1. Luego necesitamos primera derivada. Derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada. Bueno, ustedes pueden hacer las cuentas, pero es esa. Y si la evalúan en 1, menos 1 entre 1 al cuadrado les va a dar menos 1. Luego necesitamos la segunda derivada. Derivada de esto es 2x cúbica. Entonces, si lo evalúan, les va a dar 2 entre 1 al cubo, que es 2 entre 1, que es 2. Y finalmente, tercera derivada. Derivada de eso es menos 6x cuarta. Y si evalúan en 1, menos 6 entre 1 a la cuarta, o sea, menos 6 entre 1, o sea, menos 6. Y listo, ya podemos hacer el polinomio. Es esto más primera derivada, que es menos 1, por x menos x0, y en este caso x0 es 1, más segunda derivada, que es 2, entre 2 factorial, que es 2, por x menos x0 al cuadrado, más tercera derivada, que es menos 6, entre 3 factorial, que es 6, por x menos 1 al cubo. Y si hacemos cuentas, esto es 1, menos 1 por este más 1, pues es un menos, x menos 1, más 2 entre 2 es 1, y luego este es menos entre más, menos. Por este más de acá va a quedarse menos. 6 entre 6, 1. X menos 1 al cubo. Y aquí tenemos este menos afecta aquí y afecta acá. Es decir, menos x más 1. Y 1 con 1, 2. Menos x más esto de acá. Y ese sería el polinomio. Digo, si quieren lo pueden dejar así, pero así es como les quedaría. Y ahorita entonces vamos a ver unos problemas de aplicación. El primer problema de aplicación dice: se ha descubierto que la fracción de buques que se hunden en menos de t días es esa función de ahí. Nos piden con el polinomio de Taylor de orden 2 en t igual a 0 responder qué fracción se hunde en menos de 15 días. O sea, tenemos que calcular f de 15. Eso es la fracción de los que se hunden en menos de 15 días. Pero tenemos que calcular el polinomio de orden 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la función evaluada en 0, porque lo vamos a calcular en t igual a 0. Necesitamos la derivada y necesitamos la segunda derivada para el de orden 2. F evaluado en 0, 1 menos e a la menos 0.03 por 0. O sea, esto es 1 menos e a la 0, que es 1 menos 1, 0. Luego la primera derivada, y ahorita la evaluamos en 0. Derivada de 1 es 0. Menos la derivada de e, es derivo el exponente
Y la derivada de este exponente, como es una t solita, pues es el número que la acompaña. Y luego copio toda la e. O sea, menos por menos más, 0.03 e a la menos 0.03 t. Y si evaluamos esto en 0, entonces eso nos va a dar 0.03 por e a la 0, que es 1, o sea 0.03. Segunda derivada, hay que derivar esta función de aquí. 0.03 lo copiamos y luego la derivada de esa e. Derivo el exponente y copio la e. Cuando evaluemos la segunda derivada en 0, esto nos va a dar menos 0.0009. Menos porque aquí tenemos más por menos, menos. Este por este nos da este número de acá y e a la 0 pues es 1. Así que ya podemos calcular el polinomio de Taylor. Es f de 0, que es 0, más primera derivada 0.03 por x menos 0, más segunda derivada, que es menos 0.0009, entre 2 por x menos 0 al cuadrado. Y haciendo cuentas, esto es 0.03, perdón, no es x, es t, porque acuérdense que es la variable con la que estamos trabajando. T. Y luego es menos, este entre 2 son 0.00045 y t cuadrada. Así es como nos queda el polinomio de orden 2. Y ahora sí ya podemos responder. F de 15 entonces va a ser aproximadamente 0.03 por 15 menos 0.00045 por 15 al cuadrado. Y haciendo cuentas, esto es 0.34875. Entonces, aproximadamente la fracción de los barcos que se hunden en menos de 15 días es esta de aquí. Para calcular, vamos a hacer la comprobación. ¿Cuánto realmente da f de 15? Bueno, f de 15 sería evaluar la función 1 menos e a la menos 0.03 por 15. Y esto va a dar 0.36237. Entonces realmente pues se parecen bastante, ¿no? El inciso B de este problema nos pide calcular la fracción de los que solamente dura un día. Dura un día. Primero vamos a analizar qué es lo que nos están preguntando. La función lo que nos dice f de t es el número de barcos que dura menos de t días, o sea, pero menos de t días. Entonces, si yo quiero los que duran solamente un día, yo necesito los que duren menos de 2, es decir, f de 2. Ese es lo que queremos calcular. Entonces, f de 2 aproximadamente es, ya tenemos aquí arriba el polinomio de Taylor. Es 0.03 por 2 menos 0.00045 por 2 al cuadrado. Y esto a final de cuentas es 0.0582. Entonces esa es aproximadamente la fracción de los que solamente dura un día. Si calculáramos verdaderamente en la función cuánto es, esto nos daría 0.05823. Entonces se parece bastante, o sea, solamente nos faltó aquí un 3. ¿Por qué la aproximación aquí en f de 2 es más buena que la aproximación de acá? Porque recuerden que nosotros calculamos el polinomio de Taylor en el 0. Entonces, aquí calculamos 15. 15 está mucho más lejos de 0 que el 2. Entonces, por eso esta aproximación va a ser mejor que esta de acá. El siguiente problema dice, los registros de salud indican que 3 semanas después del brote de influenza habrá ese número de miles de contagios y nos piden utilizar el polinomio de Taylor de orden 3 en el punto t igual a 3 para responder primero cuántos contagios habrá en el primer mes.
vamos a suponer que es un mes estándar de 4 semanas. Entonces lo que tenemos que calcular es f de 4. Pero primero tenemos que calcular el polinomio. Como es el de orden 3, necesitamos la función evaluada en el punto, primera, segunda y tercera derivada. Vamos a comenzar con la función f evaluada en el punto, que es 3. Entonces es 1/3 más 3 al cuadrado más logaritmo natural de 3 menos 2. Y eso al final les va a dar 28/3. Luego, primera derivada. Derivada de 1 entre t, pues es menos 1t cuadrada. Más derivada de t cuadrada, 2t. Más derivada del logaritmo, copio abajo, derivo arriba. Y cuando nosotros evaluemos en el 3, va a dar 62/9. Luego, segunda derivada. Derivada del primer término es más 2t al cubo. Derivada de 2t es 2. Y derivada de s es menos 1 entre t menos 2 al cuadrado. Pueden hacer las cuentas, pero ya se los estoy poniendo directamente. Y cuando evaluamos, esto es 29/27. Tercera derivada es menos 6t a la cuarta. Derivada de 2 va a ser 0. Y más 2t menos 2 al cubo. Cuando evaluemos en 3, va a dar 52/27. Y ya podemos construir el polinomio. F de t va a ser aproximadamente, primero la función evaluada, más primera derivada, 62/9 por t menos el punto, que es 3. Más segunda derivada, 29/27 por t menos 3 al cuadrado y entre 2. Más tercera derivada por t menos 3 al cubo entre 6, que es 3 factorial. Haciendo cuentas de todo esto, o sea, dividiendo 29, bueno, haciendo estas multiplicaciones y esta de acá, va a quedar 28/3 más 62/9 por t menos 3 más 29/54 de t menos 3 al cuadrado más 26/81 de t menos 3 al cubo. Y este sería el polinomio de Taylor. Y ahora sí ya podemos calcular. F de 4 es aproximadamente, evaluar en todo eso, y quedaría 17.08. Así que después del primer mes va a haber aproximadamente 17.08 miles de contagios, es decir, habrá 17.080 contagios aproximadamente. Si calcularan realmente en la función, o sea, realmente f de 4 a cuánto es igual, sería 1 entre 4 más 4 al cuadrado más logaritmo natural de 4 menos 2, y eso les daría 16.94. Entonces, pues más o menos ahí se parece. Y recordemos que la aproximación pues es buena, digamos, porque lo hicimos en t igual a 3 y t y 3 y 4 pues están pues bastante cerca. El inciso B del problema nos pide calcular el número de contagios tras 35 días. Entonces, lo mismo, supongamos que las semanas son de 7 días, entonces eso quiere decir que nos están pidiendo los contagios tras 7 semanas. 7 por 5, pues que diga tras 5 semanas. Ya ven, lo hice al revés. Tras 5 semanas. 7 por 5, 35, entonces son 5 semanas. O sea, tenemos que calcular f de 5. Y ya tenemos aquí arriba el polinomio. Entonces es f de 5 sería 28/3 más 62/9 de 5 menos 3 más 29/54 de 5 menos 3 al cuadrado
2681, 5 menos 3 al cubo. Y esto va a dar 27.82. Entonces, por lo tanto, tras 35 días habrá aproximadamente 27.820 contagios, porque recordemos que es el número en miles de contagios. Entonces, ese es el número que habrá aproximadamente. ¿Cuántos? Según la función, si realmente evaluamos la función, daría 26.29. Entonces, la aproximación en este caso es un poquito peor porque pues la hicimos en 3. El 4 está mucho más cerca que el 5, ¿no? O sea, están como más lejanos estos dos números, por eso la aproximación pues el error es un poquito más grande. Pero para eso en esencia sirve el polinomio de Taylor, o sea, para que cuando tengan una función así, o sea, estas no estaban tan complicadas, pero puede ser que sí se encuentren una muy difícil, entonces solamente calculando el polinomio y agarrando un punto cercano que les convenga, pues ya pueden tener una buena idea de cómo se maneja o cómo crece o decrece la función.